Bueno, nosotros estamos aquí hoy para hablarles del método de ovulación Billings. Nosotros lo iniciamos desde que iniciamos nuestra vida matrimonial. Llevamos el curso para ser usuarios antes de casarnos, unos meses antes, entonces ya conocíamos el método y empezamos a aplicarlo en el matrimonio. Lo conocimos justamente en el curso matrimonial. Ajá. De ahí nos pusimos en contacto con los instructores aquí de San Carlos, y 2 meses antes, 3 meses, 2 meses antes de casarnos, lo hicimos el curso. Conlleva 4 domingos, 5 domingos, 4 seguidos y un quinto 15, 22 o al mes después. Sí. Bueno, aquí lo que todos vemos es más que conocido, es lo que desde el colegio nos hablan, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la publicidad, en las carreteras. Esto, las píldoras, es como quien dice, con lo que la industria nos tiene a todos la cabeza llena desde jóvenes por el gran dinero que deja y la gran industria farmacéutica, en caso de las píldoras, que es lo que hay detrás de todo esto. Nosotros, porque si a todos les pregunto qué es esto, por supuesto que todos van a reconocerlo, pero si yo les preguntara, ¿y esto qué es? Que si no es por el libro, que lo han visto, tal vez el del curso, todos van a quedar extrañados qué es. Y justamente de esto es lo que le venimos a hablar hoy. Esta es la gráfica que se lleva en Billings. Entonces, como más adelante lo vamos a explicar, Billings tiene bases científicas. Entonces, como todo estudio científico, se llevan gráficas, y en Billings lo hacemos así. Más adelante vamos a explicarle un poquito más. Bueno, como todos sabemos y ya lo hemos visto aquí en el curso, ¿verdad? Una de las, ¿cómo le digo? Uno de los aspectos que tiene la vida matrimonial, pues es el llegar al aspecto procreativo, ¿verdad? El de tener hijos. Algunas parejas, para algunas parejas ya es una ilusión tenerlos, para otras tal vez quieren postergar más su vida como padres, ¿verdad? En el caso de nosotros es así. Al menos nosotros por ahorita estamos postergando el momento en el que queremos ser padres. Ya en algún momento nos tocará más adelante, pero por ahorita lo estamos postergando. Entonces, en ese aspecto procreativo siempre tenemos 2 caminos, ¿verdad? El camino, siempre tenemos pues el camino más conocido, ¿verdad? El que conocemos todos, lo que estamos más acostumbrados a ver, y como nos decía José, que son los medios artificiales, que ya los conocemos, bueno, los métodos de barrera, los anticonceptivos hormonales, y está la otra parte, la otra cara de la moneda que muy pocos conocemos y que obviamente, como José decía también, pues hay toda una industria farmacéutica detrás del hecho de que ninguno de nosotros estemos enterados de estos métodos naturales. Entonces, pero sabemos que tenemos 2 caminos, y el que les venimos a hablar hoy es uno de los métodos naturales existentes, y bueno, para nosotros el método más confiable, incluso así lo dicen también una gran cantidad de estudios científicos que se han... La OMG lo tiene como un... OMS, perdón. La OMS lo tiene como un 99.9 seguro para... el porcentaje. Un porcentaje. Ellos lo tienen clasificados como anticonceptivo. Para nosotros no es un anticonceptivo, ¿verdad? La OMS lo tiene así, pero bueno, de eso hablaremos después. Ok, bueno, yo sé que también, bueno, en realidad no sé qué tanto han escuchado hablar ustedes sobre los efectos negativos de los anticonceptivos. No es algo que nosotros se los estamos diciendo aquí para ponerlos en contra de, no, todo lo contrario. De verdad que nosotros creemos que cada pareja tiene debe tomar su decisión, ¿verdad? De qué quiere hacer con su fertilidad. Pero lo que nosotros les venimos a hablar son de hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, que los métodos anticonceptivos artificiales son métodos mecánicos, químicos o quirúrgicos que impiden la concepción o la ovulación. Y bueno, son considerados ilícitos por la Iglesia Católica, atentan contra el orden moral porque evitan la implantación que lleva al aborto, atentan contra la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque dañan su salud.
Algunas consecuencias, bueno, no son 100% seguros, usualmente rondan el 80% de efectividad, provocan en muchos casos, y más que todo en los métodos de barrera, muchas veces se ven hemorragias, infecciones, irritaciones vaginales, alteran el endometrio, el cervix, causan infertilidad, pueden ser como infertilidad más prolongada también, provocan embarazos ectópicos, que para los que tal vez no han escuchado esta palabra, son los que se dan en las trompas de falopio, o pueden producir cáncer, perdón, aumento de peso, presión alta, depresión, entre muchos otros efectos negativos más. Incluso me da mucha gracia porque un día escuché a una muchacha decir que no sabía las consecuencias negativas que estaban teniendo los anticonceptivos sobre ella hasta que los dejó. Digamos, hasta que ella los dejó, se dio cuenta que un montón de cosas que tenía al tomar anticonceptivos realmente no eran normales, ¿verdad? Y ella pensaba que sí. Entonces, algunas mujeres tal vez dicen, bueno, es que yo no sé, para mí no tienen efectos negativos o no han tenido efectos secundarios. Y hasta que llegan a dejar esos anticonceptivos es que se dan cuenta que eran los efectos que estaban causando sobre su cuerpo. Ok, ahora vamos a hablar de los métodos naturales. Algunas características de estos métodos es que se basan en el conocimiento científico de la fertilidad y de los procesos biológicos del ciclo menstrual. Se aprende a identificar y a delimitar las fases fértiles e infértiles. Los cónyuges adaptan su sexualidad a los periodos fértiles e infértiles, no al revés. Que muchas veces es simplemente quiero y es ya cuando quiero y listo, ¿verdad? Y el cuerpo tiene que estar preparado siempre. Entonces, bueno, aumentan también el diálogo, el autodominio y la corresponsabilidad de los cónyuges, construyendo y fortaleciendo el verdadero amor en la pareja. Y bueno, les vamos a hablar de algunos métodos naturales. Y esta parte es súper interesante porque las personas cuando escuchan hablar del método ovulación Billings generalmente creen que es el ritmo, pero no. El método del ritmo fue creado, digamos, hace muchos años o inventado por dos ginecólogos, Gino y Naus. Ellos basaron sus estudios en la menstruación, entonces en base a eso empezaron como a calcular un montón de, bueno, hacer un montón de cálculos, ¿verdad? Para llegar a ciertos días en los que la mujer podía estar ovulando o ciertos días en los que podía estar llegando la menstruación y demás. Es súper vacilón porque incluso ese método ha sido como súper manipulado, por decirlo así. Ahorita nosotros vemos que la sociedad ahorita todo es un corre-corre, quiero lo más fácil, quiero lo que sea así más resumido posible, lo que me lleva a un punto rápido y listo, ¿verdad? Entonces resulta que el método del ritmo anteriormente, cuando se utilizaba, primero llevaba todo un estudio de los ciclos de la mujer como 6 meses, o sea, la mujer tenía como que analizar sus ciclos durante 6 meses para luego de esto empezar a sacar unos cálculos matemáticos ahí que los llevaba a calcular exactamente, bueno, no exactamente, pero por lo menos un aproximado de cuándo podía estar ovulando y demás. Y en base a esto, pues, ver, dependiendo de su objetivo, de si quería concebir o no quería concebir, el tener relaciones sexuales o no, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ahorita es simplemente lo que se dice, el método del ritmo, así, ese método lo que le dice a ustedes es que ovula a los 14 días y después ya le viene la menstruación y sus ciclos son de 28 días y todo el asunto. Entonces al final como que lo hicieron muy mecánico y bueno, digamos que se perdió un poco la orientación de lo que era. Igual es un método que no es como muy efectivo, por decirlo así, o muy exacto. Por lo mismo, porque se basa en cálculos y las mujeres no somos cálculos ni robots que nuestros ciclos sean siempre iguales. Toma como que todas las mujeres son parecidas o iguales. Y en realidad todas las mujeres son distintas. Incluso Tatiana, de un ciclo al otro, por llamarlo así, de un mes al otro, reacciona diferente. No es, ahora lo vamos a ver tal vez más adelante, pero este método como que lo relaciona como que toda la mujer lo lleva y eso es así, y a los 14 días le tiene que llegar porque le tiene que llegar, y la verdad,
Y no es cierto, no es así, ¿verdad? Todas las mujeres no son iguales, todas son distintas. Incluso es el método que utilizan las aplicaciones que tenemos, que bueno, yo la utilizaba también hace tiempo en el celular, y entonces 14 días, ovulación, bla, bla, bla. Pero bueno, en fin. Luego está el método de la temperatura, que básicamente eso fue otro ginecólogo también, que se dio cuenta que sus pacientes empezaban a tener un aumento de la temperatura cuando estaban ovulando, entonces en base a eso empezaron también a calcular el tiempo de la ovulación, y luego está el que les venimos a hablar hoy, que es el método de ovulación Billings. Bueno, el método de ovulación Billings nace en Australia con el doctor John Billings, y más adelante se uniría, a los años, se uniría su esposa Evelyn Billings. Él es neurólogo, era neurólogo, y ella era pediatra. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, por ahí del año 50, 1950, un sacerdote católico tenía a cargo un grupo de matrimonios, ¿verdad? Y los matrimonios le hacían la consulta que cómo podían ellos llevar una planificación familiar responsable para cuando eso se oía hace unos años atrás lo que era el ritmo, pero ya para esa época estaba dando muchos problemas. Entonces tal vez la pareja no quería tener cierta cantidad de hijos, pero no tenían como esa herramienta para poder decir, queremos llevar eso bien administrado, ¿verdad? Entonces, tanta consulta de las parejas llevó al padre católico a ir a consultarle a su amigo John Billings. John Billings lo recibe, eran buenos amigos, entonces él le dice que él no tiene nada que ver con eso porque él es neurólogo, y él con la fertilidad o sea, no tiene nada que ver. Entonces, para cuando eso, él creía eso, pero tanto insistió el sacerdote que entonces John Billings, debido a la amistad que le tenía, le dijo que le iba a dedicar 3 meses de estudios a la fertilidad y a ver si tenía alguna relación, pero 3 meses, y esos 3 meses él iba a decir si no, o a qué resolución había llegado. Esos 3 meses de John Billings se convirtieron en toda la vida de John Billings. Ellos hasta el día, ellos sí, él y la esposa, Evelyn, hasta el día de la muerte fueron promocionando Billings por todo el mundo, anduvieron por no sé cuántos países, y esos 3 meses se convirtieron en toda la vida de ellos. Se apasionaron y fueron viendo los buenos resultados que esto iba dando en las parejas. Es un método totalmente científico. No es un método que Tati y yo lo hayamos inventado hace 10 años, que se descubrió hace 20 o hace 30. Es un método que se empezó en el 1953. Entonces, aunque para ustedes tal vez es nueva la palabra Billings, sepan que esto es un método que ya ha sido probado por miles y miles y miles de mujeres en el mundo. Que para nosotros sea nuevo el nombre Billings, eso solo quiere decir que a la industria no le interesa que la gente lo lleve porque no genera plata. A Tati y a mí no nos están pagando por estar aquí promocionándolo. No tienen, si ustedes quisieran llevar el curso, no tienen que pagar más que el lapicero, las hojas, y si quieren llevarlo, no tienen que invertir más que en papel y en lápiz. Entonces, como no genera, como esto no es para lucrar, fue algo que se creó en la iglesia católica y se abrió para todo el mundo. Si generara, por supuesto que ya nosotros desde pequeñitos lo hubiéramos conocido, pero no es este el caso. Entonces, para contarles, para que porque ustedes lo acaban de escuchar o ya lo han oído, sepan que esto viene de estudios desde hace muchos años. 1953 fue que empezaron ellos dos en Australia. Sí, ok. Bueno, ahorita eso inició en Australia, entonces en Australia está ahorita como la sede a nivel mundial, digamos, pero ahorita de ahí sedes en prácticamente todos los países. Y bueno, como José decía, ¿verdad? Inició hace muchísimos años, fue un sacerdote católico el que le pidió a sus amigos, y bueno, ellos aceptaron, y aquí estamos nosotros ahorita explicándoles a ustedes el método. Entonces, bueno, ¿en qué se basa este método? Uy, perdón, se me pasó la diapositiva. Bueno, el método de ovulación Billings es un método
vamos a ver, ahí dice de planificación familiar. Ah, bueno, quería comentarles también que el método se llama método de la ovulación Billings porque cuando fue presentado ante la OMS, en realidad se llamaba método de la ovulación. ¿Y por qué la ovulación? Porque como les decía anteriormente, el método del ritmo, por ejemplo, y un montón de métodos más se han basado más que todo siempre como en la menstruación. Y ese método lo que quería o lo que buscaba cambiar era decir, bueno, es que en el ciclo de la mujer lo más importante no es la menstruación, lo más importante es descubrir cuándo la mujer está ovulando. Entonces, por eso quisieron ponerle el método de la ovulación para dar ese énfasis en que en realidad el ciclo de la mujer como que sí se fundamenta, digamos, en la ovulación y no en la menstruación. Luego la OMS le dijo a John y a Evelyn que este tipo de descubrimiento siempre llevaba el nombre, perdón, el apellido de las personas que lo habían descubierto. Entonces, por eso les pusieron el apellido de ellos. Entonces, es el método de la ovulación Billings, o más conocido como el método Billings, igual. Pero bueno, como les decía, es un método natural de administración de la fertilidad. No nos gusta usar, y aunque ahí en la presentación lo diga, la palabra planificación, porque no es exactamente un método para evitar concebir. Aquí vienen muchas mujeres también en el método ovulación Billings, muchas mujeres y parejas buscando concebir. Entonces, o incluso en muchas ocasiones llegan porque quieren, no sé, por ejemplo, tienen 4 niños y quieren una niña. Entonces, con el método ovulación Billings también hay un 80% de probabilidad de que se pegue el sexo del hijo. Entonces, también por esa parte lo buscan mucho. Entonces, lo llamamos un método de administración de la fertilidad porque lo que se basa es en eso, en buscar ese periodo fértil de la mujer, saber el momento en el que la mujer está ovulando y utilizar esa información a beneficio de la pareja, para si la pareja quiere concebir o quiere postergar un embarazo. Entonces, bueno, como lo dice en la presentación y ya les estaba diciendo, es un método que permite a la mujer conocer su fertilidad potencial y su infertilidad, enseña a reconocer el signo de la fertilidad corporal femenina, que es mediante el moco cervical. Bueno, yo sé que los hombres tal vez no me van a entender, pero las mujeres generalmente vemos un moco cervical, ¿verdad? Que es producido por nuestro cervix y que de ahí el nombre. Y es el que nos da a nosotros la guía de cuándo estamos ovulando, cuándo estamos en nuestro periodo fértil, etc. Entonces, bueno, ¿qué fundamentos tiene el método? Nos enseña a vivir la sexualidad plena y sanamente. El método ovulación Billings no permite obviamente el uso de anticonceptivos. ¿Por qué no permite el uso de anticonceptivos? Bueno, muy fácil, porque el fundamento o el objetivo del método es buscar el momento en el que la mujer está ovulando. Y, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos hormonales, en realidad evitan la ovulación. Entonces, si usted va a llevar el método de ovulación Billings usando anticonceptivos, pues nunca va a encontrar su momento de ovulación porque no va a existir. Mientras la mujer esté tomando anticonceptivos hormonales, su cuerpo simplemente no está ovulando, nunca ovula. Entonces, por ahí obviamente el método no va a servir. Luego, ¿por qué vivir una sexualidad plena? Bueno, porque aparte de la comunicación que se tiene con la pareja, también el método no permite, digamos, tampoco el uso de ningún otro anticonceptivo, como por ejemplo los condones o así. Entonces esto que disminuye en cierta parte todo lo que se siente y demás, pues tampoco es permitido, ¿verdad? La idea es que cuando la mujer y el hombre tengan las relaciones sexuales y todo lo demás, pues puedan vivir ese momento plenamente. Llevar una maternidad y paternidad responsables, ¿por qué? Porque la pareja va a poder elegir del tamaño de su prole, por decirlo así, o de su familia o de sus hijos. Y administrar la fertilidad a través de un método sano, barato, eficaz y conforme con el plan de Dios. Ahora, bueno, como les estábamos diciendo, el método de ovulación se basa en la autoobservación del moco cervical. Ahí hay, bueno, ven esa imagen donde hay como un dedito haciendo como así un moco, ¿verdad? Y es porque también hay muchas
personas que tienen el concepto, yo no sé, uno le dice el método de ovulación Billings y le dicen, ah, sí, ¿verdad? Que se trata de la observación del moco y creen que la mujer tiene que agarrar el moco y verlo y estirarlo y todo el asunto y nada que ver. O sea, es todo lo contrario, entonces es por eso la imagen ahí tachada, pero bueno. Se requiere que el usuario grafique diariamente, es fácil de aprender, no importa la regularidad de los ciclos, esto también es súper importante y es tanto para concebir como para posponer el embarazo. Lo que estamos determinando, ¿verdad? Es un momento de ovulación que nos va a servir para ambas cosas. Entonces, bueno, para explicarles un poco, como les venía diciendo, las mujeres generalmente en nuestro cuerpo produce una descarga de un moco con el que nosotros a través de la sensación y la observación de ese moco podemos saber si estamos en nuestra fase fértil o infértil. Esto tiene que graficarse, entonces lo lleva, esta gráfica generalmente cuando es una pareja, porque también el método de ovulación Billings lo pueden llevar mujeres solteras que simplemente quieran conocer sobre su fertilidad. De hecho, en este momento le están dando el curso le están impartiendo el curso a 4 amigas mías. Bueno, una está casada, otra está juntada. Ah, bueno, la otra es mi hermana. Y la otra es una amiga que está soltera y no tiene novio ni nada y simplemente quería, pues, conocer sobre su cuerpo. Bueno, como les decía, las que tienen pareja, digamos en el caso de las parejas, el que grafica, el que lleva la gráfica es el hombre. ¿Por qué? Porque se busca esa comunicación y que el hombre también sea partícipe de esa fertilidad. La fertilidad es algo también, digamos, el machismo a través de los años ha hecho ver como que la fertilidad es solo cosa en la mujer, ¿verdad? La mujer es la que sabe cuándo anda la menstruación, si anda la menstruación y quiere ir a la playa, que el Tampax, que aquí, que allá, que las toallas, no sé qué, pero generalmente el hombre ni siquiera se da cuenta si la mujer está con la menstruación, si no es porque uno les dice, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, muy importante, porque es vacilón. Nosotros, se empieza usted como a conocer tanto a la mujer que ya la menstruación todo este tema no es solamente de ella, sino que uno como pareja, ya uno se relaciona tanto con esto que una vez me acuerdo que estaba en el súper y compré toallas, porque yo sabía que entre esos días, entre mañana y paso mañana, o hoy o paso mañana, le iba a llegar la regla a Tati. Entonces cuando llegué aquí le hago, Tati, aquí están las... ¿Por qué? Es que ya usted para mañana, sí, y fijo, dicho y hecho, al otro día las estaba necesitando. Entonces, eso es algo que no es muy normal, o no sé, ustedes me dirán, que el hombre sepa qué día le va a llegar, porque va graficando y lleva una gráfica de sus sensaciones y lo que observa. Nosotros los varones, todos los días, antes de ir a dormir, yo le pregunto a Tatiana, Tati, ¿cómo se sintió hoy y qué observó? Entonces yo en la gráfica, bueno, me sentí mojada, mojada nada, me puede decir húmeda, resbalosa, ¿verdad? Ahí más adelante, llevando el curso, uno aprende a qué cosas, cuál es la simbología que se pone. Pero tiene cosas tan importantes como puede ser que yo sé cuando Tatiana yo estoy listo, cuando el humor le va a empezar a cambiar, porque vienen esos días, entonces yo ya estoy preparado, no me agarra sorpresa, yo me suelta una legadilla ahí sin sentido, digo ya, es que ya casi le llega, y entonces agarra uno preparado para uno está uno preparado para todas esas alegaditas sin sentido. Todas esas cosas hormonales, esas sub y bajas. Bueno, decimos que es súper fácil de aprender. En realidad, uno de los objetivos del método de la ovulación Billings es que pueda ser útil para cualquier persona, no importa su grado académico ni nada, es súper fácil de aprender. No importa la regularidad de los ciclos menstruales. Eso es súper importante porque generalmente las mujeres dicen, ay, es que yo tengo varios poliquísticos y entonces a mí me viene la regla ahorita, luego en 15 días me viene a llegar y todo el asunto, ¿verdad? Y entonces creen que el método de ovulación Billings no es para ellas, pero todo lo contrario, el método de ovulación Billings se adapta a sus ciclos menstruales. Entonces, de cada mujer, incluso, bueno, cada mujer es diferente y también todos los ciclos de cada mujer son diferentes.
Entonces, esa parte es súper importante. Todas las mujeres, no importa la regularidad de sus ciclos, lo pueden llevar. Si padecen de ovarios poliquísticos, cualquier cosa, pueden llevar el método sin ningún inconveniente. Y bueno, como les decíamos anteriormente, es ideal tanto para concebir como para posponer. Y bueno, también lo que les estaba diciendo anteriormente, que ayuda a escoger el sexo del bebé. Y se puede utilizar en cualquier etapa de la vida reproductiva. Eso también es importante porque, bueno, las mujeres tenemos que la etapa, bueno, como la normal, digamos, de menstruación, que la etapa de lactancia, que la etapa de premenopausia, y en todas estas etapas el método de ovulación Billings se puede llevar. Entonces, vamos a explicarles un poco. Ok. Un poco el fundamento del método. La eficacia del método de ovulación Billings depende mucho de la exactitud de las observaciones que se hagan en el cumplimiento de las reglas para posponer o para concebir. La mujer hace sus revisiones durante el día y en la noche junto con el esposo realizan la graficación, que es lo que les estábamos comentando. El esposo es el que grafica en el caso de las parejas o los novios, digamos. El registro se hace cada noche al acostarse con toda exactitud, anotando la sensación más fértil y presentada durante el día. Ya casi les vamos a hablar de eso. Entonces, vean. ¿Qué es lo que hace el método de ovulación Billings? Bueno, tiene como una serie de colores y símbolos. En realidad se grafica ya sea o con colores o con símbolos. La pareja escoge qué es lo que le parece como más fácil, por decirlo así. ¿Qué se grafica? Muy fácil. Lo que la mujer ve y lo que siente. Yo he tenido casos también de compañeras que me dicen, Tati, es que yo no siento nada, es que yo nunca veo nada, no sé de qué me está hablando usted. Y bueno, generalmente es porque son mujeres que ya han tomado anticonceptivos durante muchos años. Entonces, como les digo, cuando se toman anticonceptivos hormonales, no se ovula, ¿verdad? O también cuando se inyectan. Entonces, obviamente hay muchas cosas que no las van a ver, aparte de esos... estos químicos, por decirlo así, tienen muchos efectos en el cuerpo y uno de esos es que el cervix oprime, por decirlo así, algunas funciones del cervix, entre estas muchas veces la producción de ese moco, y entonces no llegan a verlo durante muchísimo tiempo. Es tan vacilón la parte de la reacción del cuerpo, digamos, a un montón de cosas, a los medicamentos, y lo digo por parte de los, por ejemplo, los anticonceptivos. Imagínense que cuando uno está graficando con el método de ovulación Billings, le pide a las parejas que por favor cuando está graficando, si en algún momento toman algún tipo de medicamento, por ejemplo, tienen que anotarlo en la gráfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que toman medicamentos, como creo que es como... ¿cómo es que se llama? Antihistamínicos, o ¿cómo es que se llaman para, digamos, cuando son riníticas y así? Entonces, resulta que llegan y se toman un medicamento para dejar esa secreción, ¿verdad? Los mocos que pasa uno ahí como moqueando todo el día, y entonces el medicamento como lo que hace es cortar el moco, ¿verdad? Entonces también corta como el moco cervical, y es súper interesante, ¿verdad? Ahora, si un medicamento de estos, que es como para la rinitis, llega a tener esos efectos en el cuerpo y por eso uno le pide a la mujer que lo indique en la gráfica, imagínense en el efecto que tiene también sobre la mujer de ahí una inyección o algo que le impida ovular. Eso sí es algo químico que se están tomando, pero también en la gráfica se ve el estrés que pueda tener la mujer. Si es una mujer que tiene un hijo en el colegio y están los exámenes finales y esto y lo otro, se estresa por A o por B, o que tiene el papá enfermo o en fin. Trabajo, todo, cosas del trabajo. Cosas del trabajo, todo eso se ve reflejado en la gráfica. Usted ya ve en la gráfica donde empieza a haber irregularidades, y entonces no tanto lo que se puede tomar como las vivencias que pueda tener va a afectar la gráfica también. Ok, bueno, entonces como les seguía diciendo, entonces, ¿qué es lo que graficamos? Bueno, lo que vemos y lo que sentimos. Y como les digo, en esta parte, tal vez las mujeres me van a entender más, ¿verdad? Que vemos un moco blanco, que vemos un goteo, o que vemos ya obviamente cuando estamos menstruando, pues toda la sangre, ¿verdad? O que vemos un moco transparente. ¿Y qué sentimos? Bueno, me siento mojada, a veces se siente uno como que ando orinada, ¿verdad? Y es el moco cervical.
o no siente nada, o a veces se siente como húmeda, o a veces se siente seca, etc. Y estas cosas nos van a determinar si es un momento de fertilidad o no. Es súper vacilón porque, bueno, hay un montón de cosas. Otro dato súper interesante, digamos, es que, por ejemplo, las mujeres solamente tenemos una ventana fértil de un máximo, y en el caso de las mujeres que son muy, muy fértiles, digamos, tienen un máximo, o tenemos todas un máximo de 6 días de fertilidad en un ciclo menstrual. Esa es nuestra ventana fértil. Antes y después de ese momento es totalmente imposible quedar embarazados. Entonces, de verdad, a veces se toma uno una pastilla o se inyecta todos los días del ciclo y no se da cuenta que en realidad solamente durante un máximo de 6 días fue fértil. Incluso eso, como les digo, en los casos máximos, ¿verdad? Pero en realidad lo promedio es que una mujer tenga una ventana de fertilidad de unos 3 días. Ahora, bueno, ¿de qué depende esa ventana de fertilidad? De la vida útil, no es como vida, digamos, como el tiempo de vida del óvulo, que en realidad solamente tiene 24 horas, un máximo de 24 horas, y también de la supervivencia de los espermatozoides en el cuerpo de la mujer. Porque para los que no sabían, los espermatozoides, en el caso de una mujer que tenga una producción de un moco muy fértil, por decirlo así, los espermatozoides pueden vivir en el cuerpo de la mujer hasta 5 días. Entonces, para los que no tenían ese dato. Entonces, ¿cómo se calcula esta ventana fértil de un máximo de 6 días? Porque entonces se toma el máximo de 5 días que pueden vivir los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer, más 24 horas, que es lo que tarda el óvulo vivo en el cuerpo. Entonces, por eso es que se muestra esa etapa, digamos que se habla de una etapa de 6 días máximo de fertilidad. Ahora, eso que ustedes están viendo ahí es un ciclo promedio, por decirlo así, de una mujer. Es esta tablita. Ay, no me veo. Regálame un segundo. Ahí está. Esta tablita que ustedes ven aquí en la pantalla. Entonces, esta tablita lo que muestra es un ciclo menstrual de una mujer, que puede ser ciclos cortos, pueden ser ciclos promedios o pueden ser ciclos muy largos. Entonces, esos ciclos pueden variar. Bueno, los ciclos cortos generalmente son menores a 23 días, los ciclos promedio van de los 23 a los 35 días y los ciclos largos son mayores a los 35 días. Entonces, las mujeres tenemos, bueno, generalmente nuestro ciclo se basa en un periodo menstrual, ¿verdad? En la que estamos menstruando. Luego llega una fase que es infértil, es una fase infértil anterior a la fase de fertilidad. Entonces, estos días varían. Como les digo, pueden ser pocos días, en algunos casos se pasa de una vez de la menstruación a la fase fértil, en algunos ciclos de la mujer, y luego viene otra etapa de infertilidad, que es lo que nosotros llamamos la fase lútea, que es de 11 a 16 días, posterior a la fase de la ovulación o la fase fértil, por decirlo así. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, Billings tiene ciertas reglas, creo que no viene por aquí, pero sí, son 4 reglas en total. Entonces, no sé si debería entrar en esta parte de las reglas. Cuidado, se ponen a aplicar esto sin llevar los cursos, después no nos echen las culpas de nada. Pero, bueno, algo como para mencionarle las reglas, digamos, en el caso de las mujeres, bueno, en el caso de las parejas, no tener relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado. Luego, en esos días de infertilidad, que nosotros lo llamamos PBI, porque es patrón básico infértil, que si llevan el curso lo van a poder ver. Se pueden tener relaciones sexuales durante las noches. En esta fase fértil, si no quieren, si la tercera regla es que en esta fase fértil, si no quieren concebir, pues entonces obviamente no se tienen relaciones sexuales, que como les digo, son muy pocos días. Y
Luego viene la cuarta regla, que es que después de lo que nosotros llamamos el día cúspide, se pueden tener relaciones sexuales todos los días, durante las 24 horas, cuando quieran, como quieran, etc. Entonces, no quiero entrar en mucho detalle, porque esto lleva muchísimos detalles, ¿verdad? Porque no queremos, lo que queremos es evitar que no, o sea, que empiecen a aplicar el método sin llevar el curso, y eso sí podría ser muy peligroso. Entonces, bueno, ¿en qué se basa el método de ovulación Billings? En encontrar esta X. Esta X es nuestro día de ovulación, que es el último día de resbalosidad después de un patrón cambiante en desarrollo, que también los que lleven el curso lo van a poder ver. Entonces contamos 1, 2, 3 días y a partir de eso empieza la fase lútea. ¿Por qué 3 días? Es súper interesante y es otra cosa que las mujeres no saben. Bueno, ¿por qué les decía que las mujeres que no sirve el ritmo ni esas aplicaciones que nos dicen que nosotros ovulamos a los 14 días? Bueno, porque por ejemplo yo he ovulado a los 14 días, sí, pero también he ovulado a los 11, he ovulado a los 17, he ovulado a los 21, entonces imagínense si le hiciera caso a esa aplicación para tener relaciones sexuales o no, ¿verdad? Entonces, el método se basa en encontrar este día, que es el día de la fertilidad, y como les digo, dependiendo de eso, es que el hombre y la mujer, bueno, como pareja, deciden si quieren concebir o no quieren concebir. Como dice Tati, uno lo que busca con Billings es el día de ovulación. Hay mujeres que pasan un ciclo y Bueno, no hay ovulan. ciclos. Hay ciclos en que la mujer no ovula. Entonces, no todo sangrado quiere decir que es menstruación. Menstruación se le llama cuando hubo ovulación. Si no hubo ovulación, no se llama menstruación, es un sangrado nada más. Eso es un dato súper importante. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, a veces mis amigas llegan y me dicen, Tati, bueno, y yo sé que toman anticonceptivos, entonces me dicen, ay, no, uno está hablando, ¿verdad? En las conversaciones normales típicas de la mujer, o así, ay, no, es que me va a venir el periodo, y yo, bueno, ¿verdad? O así, ¿por qué? Bueno, porque resulta que, como José les estaba diciendo, el concepto de la menstruación, si ustedes lo buscan en Google o como donde lo quieran buscar, les va a salir que es el sangrado que se da posterior a una fase, bueno, o posterior a la ovulación de la mujer. De hecho, es el sangrado que se da de 11 a 16 días posterior a la ovulación de la mujer. Entonces, si las mujeres que están tomando anticonceptivos en estos casos, si no están ovulando, como yo les explicaba, porque los anticonceptivos hormonales lo que hacen es evitar que el cuerpo ovule, entonces lo que está viniendo después o el sangrado que ustedes están teniendo, no se le puede llamar sangrado de menstruación porque ustedes no están ovulando. Y por eso es que en Billings, o los que conocemos un poco el tema, pues nos da risa cuando las promociones de los anticonceptivos dicen que mejorar tu ciclo menstrual y etcétera, porque en realidad ustedes no están teniendo un ciclo menstrual, porque un ciclo menstrual siempre tiene que tener estas 4 fases. Y si no tiene estas 4 fases, no puede ser un ciclo menstrual. Entonces, ese sangrado que ustedes están viendo, los que toman anticonceptivos, por ejemplo, es un sangrado artificial, por decirlo así, causado por los mismos anticonceptivos que ustedes crean que tienen un ciclo menstrual regular. Eso sí, si están tomando anticonceptivos. Naturalmente también se puede dar que no llegue la ovulación, porque, qué sé yo, hay ciclos que estaban muy estresadas en el trabajo porque el marido no la estresa en nada, es en el trabajo que se estresa. Entonces, como ella estaba estresada, el cuerpo entiende que no puede mandar un óvulo porque la mujer ya no está apta para recibir un hijo, ¿verdad? El cuerpo y su sabiduría, entonces no sale el óvulo. Entonces ese sangrado que se viene posterior, porque el cervix entiende que viene un óvulo, entonces ya se prepara y todo el asunto, entonces al no llegar el óvulo, pues sangra la mujer, pero ese sangrado no es menstruación porque no hubo ovulación, ¿verdad? Entonces es interesante entender eso. Son sangrados causados por otro montón de cosas, pero bueno, eso tampoco lo vamos a ver aquí. En fin, entonces,
Vamos a ver, bueno, voy a explicarles esta otra parte también, porque nosotros hablamos de que esta fase y esta fase son fases, perdón, infértiles, porque resulta que durante esta fase, la mujer, bueno, en realidad en las dos fases, la mujer conforma en su cervix un tapón de moco llamado moco G. Entonces, ese tapón bloquea el cervix e impide que pasen los espermatozoides para fecundar un óvulo. Entonces, incluso en esta parte es muchísimo más interesante porque se dice, bueno, ¿y por qué hacen esta cuenta de 1, 2, 3 para empezar a tener relaciones sexuales? Porque hay mujeres que ovulan en este día X, que es el día que nosotros llamamos el día cúspide. Hay mujeres que ovulan, bueno, no hay mujeres, perdón, hay ciclos en los que las mujeres pueden ovular un día después de lo que llamamos el día cúspide. Hay mujeres que pueden ovular 2 días después de lo que nosotros llamamos el día cúspide, en mucho menos cantidad, pero sí existen ciclos en los que eso puede pasar. Entonces nosotros esperamos estos 2 días en caso de que la mujer ovule en el día 1 o en el día 2 y esperamos el día 3 porque si la mujer ovuló en el día 2, entonces se le da el día 3 para esperar las 24 horas de vida del óvulo y entonces esta fase empieza a ser una fase infértil. ¿Por qué? Porque ya no hay óvulo. Entonces si no hay óvulo, ¿qué va a fecundar un espermatozoide? Primero por ahí. Y segundo, en esos 3 días el cuerpo empieza a formar nuevamente un tapón mucoso en el cérvix que impide el paso de los espermatozoides al cuerpo. ¿Y por qué impide el paso? Es súper interesante, porque si en esta etapa de fertilidad una mujer llega a quedar embarazada, el cérvix debe evitar que al bebé que se concibió como parte de esa etapa fértil pueda afectarle algo del exterior. Una enfermedad, una infección, una bacteria, lo que sea. Entonces, el cérvix, el cuerpo siempre va a creer que nosotras estamos embarazadas. Entonces, cierra totalmente el cérvix de la mujer con un tapón mucoso para evitar que cualquier cosa ingrese al útero. Entonces, durante ese tiempo, hay un tapón de moco que impide el paso de los espermatozoides y aparte de eso, ya ni siquiera hay óvulo. Entonces, son de 11 a 16 días en los que las mujeres somos totalmente infértiles por esas 2 razones y generalmente no lo sabemos. Igual ese tapón mucoso que se forma aquí. Aquí hay también una presencia de un tapón mucoso que obviamente se va desprendiendo ya cuando empieza la fase fértil. Pero bueno, en fin. Entonces, vamos a hablarles ya para ir finalizando. Ok, de algunas ventajas del método ovulación Billings, es el método más moderno y el que se tiene más investigaciones. De verdad que las investigaciones son, o sea, montones. Incluso han habido más investigaciones del método de ovulación Billings que investigaciones para crear las pastillas anticonceptivas. Más de 6.000 mujeres cuando se probaron en más de 6.000 mujeres. Al ser natural, pues obviamente no tiene ningún efecto secundario y es gratuito, como ya lo decía José, lo único que necesitamos es un papel, un lápiz, un lapicero para graficar. Ahí hay algo supongo, pero no lo veo. Okay. Sí, bueno, aumenta la autoestima de la mujer y provee una verdadera educación sexual. Bueno, ¿por qué? Porque la mujer aprende a conocer realmente su cuerpo. Contribuye a una ¿Aprendió, amor? Responsable, ya eso lo mencionamos, y se respeta el cuerpo como templo del Espíritu Santo y está de acuerdo con el plan de Dios. Ok, los requerimientos. Llevar el curso para usuarios del método ovulación Billings. Ahí ya me pasé. Llevar el curso, como José les decía, son 5 días en total, 1 día por semana. La pareja, bueno, que la pareja se ponga de acuerdo. Obviamente, si la pareja no se pone de acuerdo y uno quiere y el otro no, pues el método nunca va a funcionar. Llevar un registro fiel y diario en la hoja de graficación, que eso en realidad no cuesta nada, 2 minutos al día, y cumplir con las reglas del método. Ahora, bueno, si alguno de ustedes, como les digo, está interesado en llevar el método y demás, pueden contactar a estas personas, a esos números.
Y recuerden que también si quieren aplicar el método es obligatorio que las parejas lleven el curso para que aprendan a conocer Esto sobre su fertilidad. que Tatiana y yo estamos dando es una charla motivacional. No es que después de aquí pueden ir a aplicar el método, porque mucha gente lo aplica después de una charla como esta y lo que salen diciendo es, es que el método no sirve porque yo quedé embarazada, yo no quería quedar embarazada. Y en realidad nunca llevaron el curso como tal, que es, como digo, esto es algo científico. No puede pretender uno que con una charlita como la que estamos teniendo se pueda aplicar, ¿verdad? Es algo científico que lleva estudio, hay que estudiar, hay que quemarse un poco las cejas para al final tener resultados excelentes, ¿verdad? Pero no es así como llegué y pegué. Sí, entonces, vamos a ver.